Bueno, muchas gracias, Ismael, muchas gracias a todos. Y bueno, pues muchas gracias a todos por la seva asistencia. No sé si lo he dicho bien, ¿eh? Lo has dicho Pero bueno, perfecto, Manuel, lo has dicho perfecto, perfecto. ¿no? Muy bien, bueno, como ustedes sospecharán, no tengo, no, como hubiera, bueno, yo soy un gran amante de Barcelona y Cataluña en general, pero soy de Granada, como denotarán en mi acento, ¿eh? Así que, bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia y nada, vamos a ver un caso práctico que, bueno, estamos hablando de la liquidación del impuesto sobre sociedades, pero tiene que quedar muy claro que está enfocado a evitar problemas contables, ¿eh? Porque, claro, más o menos yo creo que lo más importante de todo es que ustedes saben que a nivel fiscal, pues más o menos sabemos lo que son las diferencias temporarias, permanentes, deducciones, bonificaciones. O sea, los fiscalistas controlan bien estos temas, ¿sí? En líneas generales, pues se controla más o menos bien, porque yo creo que en España, en Cataluña, en general, pues digamos, eh, importa más la fiscalidad que la contabilidad. Por desgracia, para los que nos gusta la contabilidad, como a mí, es así. Entonces se controla casi mejor la fiscalidad que la contabilidad. Entonces el caso está enfocado precisamente a evitar esos problemas contables que a veces nos encontramos. Pero también hacemos soporte en la normativa fiscal, porque lógicamente no podemos hacer una liquidación del impuesto sobre sociedades y aquí su contabilización sin tener en cuenta cuáles son los preceptos normativos que rigen el impuesto sobre sociedades. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un caso práctico intentando abordar muchas cuestiones que son interesantes, ¿vale? Vamos a ver, yo voy marcando cosas, ¿de acuerdo? Y bueno, y vamos a ir marcando cosas que son interesantes. Y entonces, pues, dice la empresa es ABC, ¿vale? Esto es una clase práctica. Ustedes tienen que verlo así. Esto no es que vengo yo aquí a contar un cuento con un PowerPoint. No, esto es una clase práctica. ¿eh? Entonces, pues con la idea de que si, por ejemplo, quieren ver luego la grabación y se lo quieren repetir, pues que ahí lo tienen ustedes. En la empresa, pues es una empresa que vende maquinaria hortofrutícola y entonces tiene un beneficio de 1.200.000 euros. Bendita empresa. Bien. Entonces vamos a ver información específica para liquidación del impuesto sobre sociedades sin perder de vista la parte estrictamente contable, que es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? La cifra de negocio de la empresa en 2020 son 8 millones de euros y en 2021 son 14 millones de euros, con lo cual, como ustedes sabrán, esto es una entidad de reducida dimensión, ¿vale? Y le puede aplicar el régimen de entidades de reducida dimensión, ¿vale? Bien, además contamos con la siguiente información para efectuar la liquidación sobre operaciones acontecidas en el año 2021. Bien, el caso práctico se estructura de la siguiente forma. Primero vemos las diferencias permanentes, después vemos las diferencias temporarias y más adelante vemos otras cosas, ¿vale? Como por ejemplo, reserva de capitalización, reserva base imponible negativa y reserva de nivelación, ¿vale? Y deducción y bonificaciones al final, ¿vale? Vamos a ir viendo, haciendo un seguimiento y nos vamos a detener en lo que nos ocupa precisamente la parte más contable, ¿vale? Como ustedes saben, la sociedad, bueno, ustedes no lo saben porque no han visto el caso, pero lo vamos a ver ahora. La sociedad ha sido penalizada con multas por tráfico, en este caso por valor de 2.500 euros, ¿vale? Bien, entonces, ¿esto qué es? Pues esto, ustedes saben que esto es una diferencia permanente, ¿vale? Para esto, vosotros diréis, y esto ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿esto cómo lo vas a estructurar, Manuel? Porque le tendrás que dar alguna forma. Pues mira, muy sencillo. Aquí tenemos una hoja de cálculo que yo hice. No es nada del otro mundo, sino es una hoja que sí que tiene sus horas de trabajo para componerlo precisamente. Pero bueno, y entonces aquí planteamos una liquidación del impuesto. ¿De acuerdo? Bien. Como ustedes seguramente tendrán sus propias herramientas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos visto que el resultado contable de impuestos es 1.200.000 euros. ¿eh? Y aquí empezamos a analizar cosas. Multas por tráfico. Es un gasto contable, pero no es un gasto fiscal. Es un gasto contable, pero no es un gasto fiscal. Bueno, pues esto genera una diferencia permanente de 2.500 euros.
que se suma a la base imponible. ¿Dónde se ve esto? Pues aquí en la hojilla detrás nos vamos y aquí vamos haciendo ese análisis. 2.500 euros. Artículo 15C de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Esta no la sabíamos, ¿verdad? Yo creo que ustedes esta se la sabían. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir viendo la cosa. La segunda, ¿vale? La sociedad ha repartido beneficios, dividendos por acciones sin derecho a voto por 1.000 euros. Se contabilizan como gastos financieros. Vamos a ver. Esto de estas cosas raras que ocurren, ya le digo yo que yo no lo he visto mucho. Yo no sé si en Cataluña se verá mucho, pero yo realmente de esto no he visto mucho, pero es posible que haya. Si ustedes tienen alguna empresa que asesoran, que son los directores financieros, y tienen acciones sin derecho a voto como capital social, entonces si se vengan dividendos son gastos, se considera un gasto financiero, se considera gasto financiero, pero no es deducible. ¿Por qué? Porque es un gasto obligatorio. Bien, entonces, desde el punto de vista contable es un gasto financiero. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Esto lo hacemos así, igual. Artículo 15 de la Ley del Impuesto. Dividendos de acciones sin derecho a voto. Se considera un gasto financiero. 1.000 euros. Yo aquí están los 1.000 euros. ¿Lo ven ustedes? Yo aquí lo he deducido del resultado del ejercicio, pero aquí yo lo tengo, lo sumo porque es un gasto no deducible. Ya está. Bien, ese punto segundo, sin problema. Otro gasto financiero interesante, imagínense que la sociedad ha recibido préstamos participativos, recibe préstamos participativos y claro, los préstamos participativos devengan gastos financieros en favor de los prestamistas. Entonces, bueno, en este caso, por 12.000 euros. Eso ustedes saben, si no lo saben, se lo digo yo, esto es un gasto no deducible. Es una diferencia permanente. Bien, bueno, pues ya está. Nos vamos a la diferencia permanente. Y aquí lo vemos, artículo 15A de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Suma, aquí están restando, aquí se revierte la resta, suman gastos no deducibles, 12.000 euros. Artículo 15A de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ¿vale? En ajustes y comentarios, ustedes pueden ver un poco la explicación. Son gastos no deducibles la retribución de los fondos propios, ¿sí? O los gastos, se considera como retribución de fondos propios los gastos de préstamos participativos. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Bien. Y ahora vamos a empezar con los problemas contables, ¿vale? Bien. Siguiente asiento. Dice, la sociedad ha llevado a cabo una ampliación de capital, ¿vale? Entonces, los gastos derivados de la ampliación son 1.000 euros, honorarios, notaría registradora y los gastos se van contra reservas. Claro, cuando hacemos este asiento, normalmente deberíamos hacer reservas, en este caso por 1.000, debe a bancos por 1.000. A ver, ¿vale? Este es el asiento contable que hay que hacer. Bien. Fiscalmente, ¿qué ocurre? Fiscalmente ocurre una cosa, como si se dan cuenta ustedes, esto es un gasto que se lleva a reserva. Es decir, no está en el resultado contable, pero sí que tenemos que considerarlo como un gasto fiscal, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues eso lo hacemos de la siguiente forma. Si se dan cuenta ustedes, en esta línea, casilla 00362 del modelo del impuesto, artículo 11, gasto de ampliación de capital menos 1.000. Es decir, es una diferencia permanente de tipo negativo. El motivo, pues lo vemos aquí. Aquí, si ustedes se van aquí al linkaje, al E31, pues vamos a ver por qué eso es así. Te dice aquí que son deducibles los gastos imputados a patrimonio neto, gastos de constitución y gastos de ampliación de capital. Y aquí vienen unas consultas de la Dirección General de Tributos. Pero la cuestión aquí es que hay un tema que se regula en el PGC, en el Plan General Contable, que por esta diferencia hay que contabilizar un impuesto diferido. Claro, yo he imputado 1.000 euros y esto también tiene efecto impositivo, con lo cual, impuesto diferido 250, la cuenta 6.301 a reservas. Y así las reservas también registran su impuesto diferido. La consecuencia final es que las reservas solo disminuyen por su efecto neto en 750. ¿Vale? Bien. Voy un poco rápido porque tenemos muchas casuísticas, pero yo creo que si ustedes, como son seguramente buenos fiscalistas y buenos contables, me están pillando todas las cosas sobre la marcha.
Y si no, está el vídeo para verlo después, ¿eh? Si no, también está luego el vídeo para verlo. Muy bien, vamos a ver otro tema, que es interesante. La sociedad ha percibido de la sociedad triple B, sociedad en la que participa el 21% de 2018, dividendos por importe de 30.000 euros. Ambas sociedades son residentes en territorio español, ¿vale? El beneficio se ha repartido el 30 del 6 de 2021. Bueno, ustedes saben que hay una exención que le llaman exención del 95%, ¿vale? Esto no tiene efectos en contabilidad, pero sí tiene efectos en la liquidación del impuesto sobre sociedades. Entonces, merece la pena echar un vistacillo. Artículo 21. La participación es del 21%. Supera el 5%. Los dividendos que se reciben son de 30.000, pero recuerden que hay un límite del 5% en gastos que hay que detraer de esa exención. 30.000 menos 1.500, 28.500. Y esto es lo que yo quito de aquí como diferencia permanente, ¿de acuerdo? Exención sobre dividendos y renta de transmisión de valores, entidades residentes y no residentes, ¿vale? Artículo 21. Bien, esa yo creo que también más o menos se la sabía. Bien, vamos a ver una que suele ser un poco controvertida, pero bueno, tiene su cosa. Las provisiones, ¿vale? Una provisión por responsabilidades. La empresa, imagínense ustedes que la empresa tiene un juicio por vertidos medioambientales, cosas de este tipo. Y dice, la sociedad está incursa en un litigio por el cual ha provisionado 500.000 euros, de los cuales 60.000 corresponden con multas y sanciones. Bueno, este litigio es deducible fiscalmente, no es problemático. Artículo 14 no es de las cosas que no sean deducibles. Lo que pasa es lo siguiente, si de los 500.000 euros hay 60.000 que se corresponden con multas y sanciones, por su propia naturaleza las multas y sanciones no son deducibles, por lo cual ahora tampoco, en este caso, en esta provisión, tampoco debieran ser deducibles. Lo vemos en ajustes y comentarios. Provisión por responsabilidad, artículo 14 de la ley del impuesto sobre sociedades. Multa y sanciones provisionadas, 60.000 euros. Dado que, y aquí lo explicamos, dado que aunque no se trate de una provisión, las multas y sanciones por su naturaleza no son deducibles, por lo cual no las vamos a considerar y de hecho así lo se va a generar esa diferencia permanente, ¿vale? Bien, después he puesto un punto. Yo me imagino que se entiende. Si alguien no lo entiende, que lo pregunte, ¿vale? Luego daremos tiempo a un poco de turno de preguntas y tal. Yo tengo justo una reunión a las 5. Entonces, pues bueno, vamos a intentar limitarnos un poco al tema del horario, pero bueno, yo intentaré responder todas las preguntas posibles, ¿de acuerdo? Bien, el punto G, este de aquí, ¿vale? Vamos a verlo. No aplica en 2021. Yo lo he puesto porque a veces a ustedes, algunos, tiene alguna liquidación de impuestos del año pasado, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una reversión del deterioro que aplica hasta 2020, ¿vale? Simplemente por si quieren echarle un vistazo, pues saben ustedes que hasta el año 2013 se podían deducir los deterioros de acciones y de inmovilizados y ahora ya en el impuesto sobre sociedades solo es deducible las asistencias y los clientes, ¿vale? Y los clientes también con excepciones, ¿eh? Entonces, bueno, disposición transitoria, decimos esta, de la ley del impuesto sobre sociedades, de acuerdo con el Real Decreto Ley 3/2016 y, bueno, pues también había un deterioro previo de 7.000 euros por cada, digamos que en este caso fue el ministro Montoro quien dijo que se podía devolver ese deterioro deducido en cómodos plazos de 5 años, ¿vale? o sea que bueno, de 2016 a 2020, pues se integraba más imponible ese deterioro y de hecho había unos ajustes, incluso algunos ajustes contables. No lo he metido, pero hay una consulta específica del ICAC, que es la consulta número 1 del BOICAC 109 de 2017, ¿vale? Qué interesante. Bien. Vamos a ver. Entonces ya, señores, señoras, hemos terminado con lo que son las diferencias permanentes, que como han visto ustedes prácticamente cuestiones contables tiene menos,
salvo la cuestión de la ampliación de capital, pero había que dar una vueltecilla de esas casuísticas que son importantes. Vamos a otra cosa que aquí sí que hay un poco más de mandanga, que es las diferencias temporales, ¿vale? Bien, en las diferencias temporarias, fíjense ustedes que dice, la sociedad vende productos, estamos hablando de la provisión por garantía, ¿vale? Vamos a hablar de la provisión por garantía. Con un plazo de garantía de 2 años. La evolución de los gastos de ejecución de garantía y las ventas con garantía son los siguientes. Los gastos por ejecución de garantía, 700.000 y contraventas de 7 millones, es decir, 10%. 2020 baja un poco la ratio, un poco mejor. 2021, 1 millón de gastos de ejecución de garantías por venta por 14 millones de euros. Y aquí está la cuestión. Las ventas con garantías vivas a 31 de diciembre de 2021 son 100.000 y la provisión contabilizada son 10.000. La pregunta es, ¿estos 10.000 son deducibles fiscalmente de forma completa? Pues lo vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre lo siguiente, que tenemos que hacer este estudio. Es un estudio muy tonto, tú lo lees en la ley y hay que leerlo 4 veces, porque es que no te enteras bien. Entonces, bueno, artículo 14.9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, bueno, tú lo ves y entonces dices, mire usted, lo que al final es un cálculo muy tonto. Tú tienes que hacer la media de los gastos de ejecución de garantías y la media de las ventas, lo vayan ustedes aquí, y si yo multiplico las ventas con garantías vivas por, digamos, por esta división, ¿no? ¿Vale? Aquí se ve, esto lo divido entre esto y lo multiplico por 100.000. Entonces me dice que fiscalmente la provisión contabilizada al cierre del ejercicio, la deducción máxima es 8.448. Pero como se ha contabilizado al cierre del ejercicio 10.000 euros, resulta un ajuste de la liquidación del impuesto sobre sociedades de 1.552. Significa que voy a pagar más impuestos este año. Bien. ¿Cómo influye eso? Pues aquí lo tenemos. 1.552 más impuestos. ¿Influye contablemente? Por supuesto. ¿Qué paso estamos? Como es una diferencia temporaria, ¿qué pago más? Pues se supone que en el futuro revertirá, pagaré menos en el futuro. Pagaré menos en el futuro. Por esto surge aquí lo que se llama un activo, porque es algo a favor de la empresa. Activo por diferencias temporales deducibles. Por 388. ¿Y esto de dónde salen estos 388? Pues esto sale del 25% del ajuste. 25% del ajuste en el impuesto sobre sociedades. ¿Vale? Ya está. Diferencia temporaria positiva. ¿Vale? Bien. Vamos a ver ahora otro ejemplo, que es un cambio de criterio contable, que también a veces ocurre en las empresas. No tanto, pero a veces ocurre. La empresa ha cambiado de criterio de valoración de asistencias de precio medio ponderado a FIFO. Como consecuencia, las asistencias a 31 del 12 disminuyen en 69.000 euros. Bien. La cuestión es la siguiente. Si yo, claro, ustedes dirán, bueno, si estamos cerrando 2021, ¿cómo que la asistencia a 31 del 12 de 2020? Muy sencillo, porque yo ahora que estoy cerrando 2021, el 1 del 2021 tengo que hacer este asiento. Tengo que corregir un error, ¿vale? Bueno, más bien un cambio de política contable. Entonces, claro, dice que la asistencia disminuye. Entonces hacemos reservas voluntarias por 69.000 a existencias, ¿vale? Por 69.000. Hasta ahí bien, ¿no? O sea, esto es un asiento contable que hay que hacer. Bien, ¿este asiento contable y este ajuste tiene impacto fiscal? Por supuesto. Si ustedes se dan cuenta, esto significa que yo el año pasado debería haber tributado menos, ¿verdad? Entonces, se considera en el impuesto sobre sociedades. Vamos a ver esto cómo se considera. Artículo 11.3 segundo de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. El cambio de criterio contable, en este caso no tiene impacto en el impuesto sobre sociedades, pero significa que, bueno, de alguna forma el cambio supone menos pago de impuestos este año, por eso aparece una diferencia temporaria negativa, ¿vale? Bien.
¿Cómo tenemos que hacerlo contablemente? Pues el 1 de enero de 2021, yo os he puesto aquí un asiento, pero si lo hacemos pulcramente, pues consideramos también el activo por diferencia temporal deducible. Esto es un activo a favor de la empresa al 1 de enero de 2021. Esto tiene consecuencias, no solo en contabilidad, como hemos visto, sino que los estados financieros tienen que ser reexpresados. Es decir, las cifras de 2020 tienen que ser reformuladas. Cuidado con esta película y además en la memoria hay que decir cosas. Es que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, esto es importante, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces hacemos este asiento y luego, claro, este activo a 1 de enero, luego al cierre del ejercicio, como yo ya he cancelado esto, tiene que ser revertido, ¿vale? Entonces regularizamos el activo por impuesto diferido por 17.250 y cancelamos el activo por impuesto diferido, que tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Entonces hemos visto cómo un cambio de criterio contable afecta, en este caso de forma positiva, a nuestra liquidación porque pagamos menos, porque el efecto contable es que pagamos menos. Ojo, estamos hablando de un cambio de criterio contable que, bueno, digamos que es por mejorar la imagen de la empresa. Pero si fuera un cambio de criterio contable por un cambio normativo, entonces no se te permite, ¿eh? Por un cambio normativo específico, entonces ahí podría haber problemas, ¿eh? La deducibilidad, ¿vale? Vamos a ver un tema polémico. Siempre en los cursos me sale este tema mega polémico, pero bueno, me gusta decirlo precisamente por dar vidilla. Miren ustedes, imagínense que se han registrado gastos en el ejercicio actual que correspondían al ejercicio anterior por importe de 4.500 euros, ¿vale? No es mucho importe. Al haberlo contabilizado en el ejercicio actual, ha supuesto una menor tributación equivalente al 25% del gasto del ejercicio 2020, ¿vale? Vamos a ponerlo, vamos a comentarlo, del ejercicio 2020. Es decir, he tributado menos. ¿Por qué? Porque ustedes saben, he movido el gasto porque tenía ahí unas deducciones y bonificaciones pendientes y bueno, si muevo el gasto voy a poder compensar esas deducciones y bonificaciones, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Pues hacemos lo siguiente. Mire usted, como eso ha ocurrido, como ha ocurrido que ha supuesto una menor tributación del año pasado, eso hay que rectificarlo porque Hacienda nos va a pillar. ¿Qué hacemos? Mire usted. Podemos hacerlo de dos formas. Bueno, lo primero es que el artículo 11.3 es una diferencia permanente positiva. ¿Por qué? Porque contabiliza el gasto cuando derivado de esto no debería haberlo contabilizado. Por lo cual, quito el gasto de medio. ¿Vale? En la liquidación del impuesto, usted lo ven aquí como más 4.500. ¿Vale? Se ve en esta línea 18. Vale. Entonces, yo doy dos opciones. Si yo no corrijo las asistencias, es decir, no es un gasto muy importante, no corrijo no corrijo la reserva, lo normal es que los errores, repito, los errores se corrijan contra reserva, pero si no son errores muy importantes, no tiene sentido tocar la partida de reserva, el principio de importancia relativa, ¿no? Entonces, hacemos un ajuste positivo. Impuesto sobre beneficio diferido a Hacienda Pública acreedora por impuestos sobre sociedades, señores. ¿Por qué? Porque este es el 25% de ese impuesto, ¿vale? A lo mejor en vez de ser tan exacto, podría ser menos. Porque puede ser que tenga que pagar el incremento de la base imponible sea menor, ¿vale? Entonces esto es importante. O bien, otra opción. Bueno, pues decir directamente modificar reserva voluntaria, me parece bien. Entonces, bueno, modifico reserva, entonces contabilizo un ajuste positivo, pero en vez de contra cuenta 6301, contra cuenta de reserva voluntaria. Hacienda Pública, reserva voluntaria 1.125, que es el 25% de esto, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. 1.125, que es, a ver, vamos a hacerlo bien, ¿no? Con esto. Esto por 25%. Aquí lo van ustedes. Hacienda Pública, reserva voluntaria contra Hacienda Pública acreedora por impuestos sobre sociedades. Pero aquí lo importante es esto que dice aquí. En ambos casos hay que hacer del año pasado una declaración rectificativa al haber ingresado menos de lo que se debería haber hecho el año pasado.
¿vale? Entonces, esto es importante. Declaración rectificativa, no se olviden. Pero te digo, estos son casos más excepcionales, que ya pues vas buscando un poco digamos, un poco la ingeniería fiscal ahí. Bien, vamos a ver otro caso. De tiempo vamos bien, más o menos, ¿no? Bien, sí, va perfecto. Se vende, fijaros, en junio de 2021 se vende un edificio por 1.500.000 euros. El coste fueron 300.000, la amortización acumulada 50, de modo que el beneficio son 1.250.000 euros. Claro, aquí te dice que se cobra una parte en 2021, 60%, y el 40% restante se cobra en 2022. Claro, si yo tributara por 1.500.000, por el beneficio de 1.250.000 euros, pues hasta que cobre iba a estar temblando, ¿no? Entonces, hemos optado por el aplazamiento de pago, que fiscalmente también se recoge. ¿Cómo hacemos eso? Aquí tienen ustedes 500.000, el beneficio, el 40% del beneficio, 500.000, se puede diferir hasta el año siguiente, que es cuando se cobra. Entonces, pues aquí lo vemos, artículo 11.4 de la ley del impuesto. Diferimiento bueno, en este caso no de la mitad, del 40% del beneficio en función del pago, 500.000. ¿Esto tiene consecuencias contables? Por supuesto. Pues aquí ven ustedes. Como yo, aquí lo vemos en la liquidación del impuesto, voy a pagar menos impuestos sobre beneficios, esto es lo que es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, me genera un pasivo de cara a futuro. Genera un pasivo de cara a futuro. ¿Y cómo se contabiliza esto? Pues de esta forma. El 25% de 500.000. ¿Hacemos así? 25% de 500.000, 125.000. Impuestos diferidos a pasivo por diferencias temporales imponibles, 125.000 euros. Aquí está la explicación del artículo 11, ¿vale? En este caso, pues, que lo tengamos un poco en consideración. Vamos a ver la renta negativa en la operación intragrupo. Es decir, cuando vendemos y compramos cosas intragrupo y hay pérdidas, vendemos algo a pérdidas a una empresa del grupo. Como dice, eso, intangible, inversión inmobiliaria, acciones, valores representativos de deuda, obligaciones y bonos, pues, eso genera también diferencia temporal, ¿vale? Artículos 11.9 y 11.10 de la ley del impuesto sobre sociedades. Veamos el caso. Bueno, aquí viene el enunciado, ¿no? La sociedad tiene una pequeña participación del 2% en la sociedad AAA por importe de 45.000 euros. Y se vende esa participación de una sociedad del grupo a otra, ¿vale? Entonces genera una pérdida contable de 15.000 euros, ¿vale? Esa pérdida fiscalmente será deducible en el futuro, o bien cuando se venda esa participación afuera del grupo, o bien, por ejemplo, en el caso de liquidación y cierre de la sociedad participada, en este caso AAA. 15.000 euros que pasan a integrar mayor base imponible. Lo ven ustedes aquí, ¿no? Más base imponible. ¿No? Pues entonces, a ver que no se me vaya, más base imponible. Y esto, claro, como es diferente temporaria, pues tenemos consecuencias fiscales. Ahora mismo estoy pagando más impuestos, pero en el futuro debería pagar menos impuestos sobre beneficios, ¿verdad? Por esta cuestión. Pues eso, por eso mismo se genera un activo por diferente temporada deducible, en este caso por el 25% de 15.000, ¿vale? Veanlo ustedes, el 15.000 por el 25%. Pagaré menos en el futuro, ¿vale? Contra la cuenta, siempre la cuenta comodín, la Servite 101, impuesto diferente, ¿vale? Después, otro tema interesante es la amortización del fondo de comercio, que esto, pues supongo que ustedes es posible que tengan alguno. En el año 2012 hubo una fusión por absorción que dio lugar al reconocimiento de un fondo de comercio por 100.000 euros. No se ha deteriorado, se hace obligatoriamente todos los años el test de deterioro. No se deteriora porque la empresa genera, en este caso el negocio combinado, genera un flujo de efectivo acorde a las expectativas y se amortiza contablemente a un ritmo que al 10% y fiscalmente se amortiza al 5%. Lo que dice la ley del impuesto sobre sociedades. Entonces, ¿qué hacemos? Artículo 12.2. Claro, se genera diferencia temporaria positiva deducible de 5.000.
¿Cómo afecta esto a la liquidación? Pues tengo más 5.000 en el pago del impuesto sobre sociedades antes de la cuota y me genera, lógicamente, un activo por diferencia temporal deducible por el 25%. No tiene más historia, ¿vale? Bien. ¿Ven ustedes cómo todo esto tiene unas consecuencias contables que hay que repasar y mirar a fondo? Porque es que, claro, ustedes dense cuenta de una cosa. Esto que parece un asiento muy tontorrones, como para acá, para allá, que esto, joder, vaya latazo de control lleva esto haciendo. Estos asientos al final impactan en los beneficios de la empresa. Y los beneficios que son, en el fondo, pues la base del reparto de los dividendos. Entonces, es un tema sensible, ¿eh? Es un tema sensible. Bien. A ver, deterioro de acciones, ¿no? Bueno, ya saben ustedes que las acciones... Vamos a repasarlo aquí mismo, ¿vale? Las acciones, el deterioro no es contablemente se admite, pero fiscalmente no, con lo cual resulta una diferencia temporal deducible de 10.000. Es decir, resulta un mayor pago, artículo 13.2, de 10.000 euros, más base imponible por 10.000 euros, y además se genera un activo por diferente temporada deducible por 2.500 euros. ¿Vale? Otro asiento. Regresión del deterioro de las acciones. ¿Vale? Bueno, pues ustedes saben, esto sí lo vamos a ver, bueno, lo vamos a ver aquí. Dice, se poseen acciones participadas en Triple H en un 28% que se deterioró en 2020 por 50.000 euros. El deterioro contable ha sido revertido en 35.000 euros. Bien. ¿Eso qué implica? Pues que, claro, si no es un gasto contable, tampoco el ingreso es contable. Entonces, claro, si yo contablemente he revertido ingresos, fiscalmente no puede ser. Con lo cual, ¿esto cómo impacta en la liquidación del impuesto? Pues miren ustedes, resulta en menos ingreso por 35.000 euros, ¿vale? Por esa reversión. Y también revierte parte del activo por impuesto diferido que tenía, ¿vale? Entonces, es el 25% de 35.000, ¿vale? ¿Se entiende todo esto o no? Pónganmelo en los comentarios. Pónganme si lo están entendiendo o no. Si lo entienden, perfecto. Y si no lo entienden, pues bueno, lo pueden preguntar después, ¿vale? ¿Sí? Dice, ¿lo entendéis, no? Pues eso es maravilloso, maravilloso. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con esto. Deterioro fiscal de la maquinaria. Bueno, pues la maquinaria tampoco es deducible fiscalmente. Artículo 13 punto del impuesto. ¿Vale? Entonces, deterioro contable, 70.000. Deterioro fiscal, 0, porque fiscalmente no es deducible. Diferencia temporal deducible, nuevamente 70.000. ¿Cómo afecta a la liquidación? Pues a la liquidación afecta de la siguiente forma. Deterioro de la maquinaria, más base imponible, como ven ustedes. Y impuesto diferido, tenemos que hacer el ajuste del impuesto diferido por 17.500, ¿vale? Pues ya está. Bien. No tiene más ciencia, lo conocen ustedes perfectamente. Bien. Vamos a irnos ahora al tema de los gastos financieros netos, ¿sí? Bueno, saben ustedes que en la legislación hay una franquicia de deducción de gastos financieros de 1 millón de euros, pero a partir de ahí pues ya tenemos que empezar a hacer cálculos, ¿vale? Que hay un límite de los gastos financieros netos al 30% del beneficio operativo, ¿vale? Esto es lo que hemos pretendido hacer aquí. Entonces, claro, hemos visto que arriba había gastos financieros, no sé si recuerdan, los dividendos, los gastos de préstamos participativos, esos no se pueden considerar porque lo dice el artículo el 26, me parece que era, de la ley del impuesto sobre los intereses de deudas, consideramos, intereses de descuento de efecto de operaciones de factoring, y luego, como son gastos financieros netos, tenemos que restar otros ingresos financieros, como por ejemplo, imposiciones plazo fijo, ¿vale? Bien. Y luego, para calcular el beneficio operativo, podríamos llamarlo, a mí me gusta llamarlo el EBITDA fiscal, ¿no? Para calcular el EBITDA fiscal, pues tenemos que hacer unos cálculos específicos que nos dice la ley del impuesto sobre sociedades, resultado de explotación, amortización, imputación, subvención de resultados del ejercicio
y deterioro de resultados imputados por la generación de renta de inmovilizados y luego ingresos financieros en empresas con participación superior al 5%. No sé si recuerdan que eso lo hemos visto anteriormente un poquito más arriba, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos ese cálculo? Muy sencillo. Yo aquí calculo los gastos financieros netos, que son 1.641.000 euros, y aquí calculo el EBITDA fiscal, el beneficio operativo, con los signos que me dice, en este caso, el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Sociedad, ¿vale? Al resultado le sumo las amortizaciones, le resto la imputación de las subvenciones al resultado del ejercicio y los deterioros también los corrijo igual que los ingresos financieros de participaciones superiores al 5%. Total beneficio operativo, 4.580.000 euros, el 30% sobre esto, 1.374.000 euros. Si se dan cuenta ustedes, 1.641.000 es mayor que este límite de 1.374.000 euros. ¿Qué significa? Fiscalmente es un ajuste fiscal positivo, 267.000 euros. Lo ponemos aquí a la hoja de cálculo. En la liquidación figura aquí, limitación 30% del beneficio operativo, 267.000 euros. Y bueno, y en la liquidación del impuesto, ¿cómo afecta? Perdón. Pues se genera un activo por diferencia temporal deducible por el 25% de 267.000 euros, ¿vale? Con lo cual, pues, eso es un poco la forma de trabajar lo que tenemos que hacer. Siempre muy escrupulosos con los asientos, ¿vale? No tiene más historia. Luego habla de una libertad de amortización de una patente, en este caso por entidad de reducción de emisión, 10.000 euros. Bueno, esto viene por aquí, porque dice que la entidad quiere una patente por 200.000 euros que amortizará en 10 años, considerando fiable dicha vida útil. Desde el punto de vista contable, 10 años pues puede ser una vida útil fiable, hay que analizarlo también. Se acoge a la libertad de amortización para activos intangibles en ámbito de reducción de inversión. ¿Cómo hace eso? Pues lo hace de esa forma. ¿Dónde está esto? Lo hace en la liquidación del impuesto de la siguiente forma, ¿vale? La amortización fiscal en la contable multiplicado por 1,5, el 150%, por lo cual surge una diferencia temporal negativa de 10.000 euros, ¿vale? Como ven ustedes aquí, estos 10.000 euros están restando, pago menos, pero vuelvo a decir, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, pues, claro, esto me genera, en este caso, no un activo, sino, como tengo que pagar más a futuro, pasivo por diferente temporalidad imponible por 2.500 euros, ¿vale? Que es el 10%, ¿vale? Perdón, el 25% de 10.000, ¿vale? Bien, vamos a ir a más cosas interesantes. Entonces ya hemos determinado la base imponible antes del rollo de la reserva de nivelación y capitalización, ¿vale? Bien, vamos a entrar en reservas de capitalización. Fíjense ustedes. En el enunciado, que te dice aquí, dice el aumento de reservas voluntarias durante el ejercicio, incluyendo la relativa a la corrección de error y cambio de política contable, asciende a 50.000 euros. Es la base de cálculo para la reserva de capitalización. Vale. Está. Como es el 10% de 50.000, lo ven ustedes aquí, el 10% de 50.000, 5.000, ¿no? Que pago menos. Perfecto. Ahí lo ven. Punto Q, ¿vale? ¿Esto tiene impacto en las diferencias permanentes? No. ¿Hay que hacer algún asiento? No hay que hacer asiento. ¿Por qué? Porque es un verdadero ahorro fiscal. Hombre, siempre que mantengamos esto en el tiempo, ¿eh? O sea, que no se incumpla digamos, las condiciones de la reserva. Vale. Pero también tenemos una cosa en el enunciado, para darle un poco más de vidilla, que dice que se integra a la base imponible una parte de reserva de capitalización pendiente de deducirse fiscalmente por 13.700 euros provenientes de ejercicio anterior. Entonces, aquí antes teníamos un activo por diferencia temporaria contabilizado pendiente a que pudiera deducirme, ¿vale? Vamos a ver esto cómo se hace. En la liquidación del impuesto es sencillo. 13.700 se ponen aquí, perfecto. Y
Y luego, el año pasado, como tenía un crédito o un activo por impuestos diferidos, en este caso una cuenta un poco especial, 4746, crédito por reserva de capitalización pendiente a aplicar, que es el 25% de 13.700, ven ustedes aquí, pues aquí se ve mejor, 13%, 25% de 13.700. Entonces, bueno, pues hay que hacer este asiento para ajustar esas circunstancias. Claro, lo que digo yo aquí, ojo, previamente en 2021 se debió contabilizar este crédito impositivo, porque si no está contabilizado no tiene mucho sentido que haga este asiento, ¿vale? Esto es importante. Bien. Ahora ha llegado el momento de la compensación de base imponible negativa. Hemos deducido primero la reserva y ahora compensamos base imponible negativa, ¿vale? Base imponible negativas. Y te dice que del 95 y 2008 tenemos bases imponibles por 100.000 y 220.000. Vale, las del 95 no me las puedo compensar porque antes el límite era 18 años. A partir de 1997, entonces ya a partir de ahí sí que son bases imponibles que las pueden compensar de forma indefinida. Entonces, la del 95 no puedo, pero la del 2008 sí. La del 2008 sí, por 220.000 euros. Bueno, pues entonces, llegamos a la liquidación del impuesto y compensamos base imponible negativa de ejercicio anterior, 220.000 euros. Menos, lógicamente, menos pago del impuesto, ¿vale? Veamos un poco el análisis. Aquí tiene usted un poco de análisis que tiene, pero no importa la parte contable, ¿no? Que es impuesto diferido, 55.000, a créditos por pérdidas fiscales, por pérdida a compensa de ejercicio 2008 por 55.000, doy de baja el crédito impositivo, pero recuerden ustedes, doy de baja el crédito impositivo si en el año previo lo tenía, porque si no lo tenía, no, vamos, casi no hay que decirlo, pero bueno, que si no lo tenía es por dos motivos, o porque no sabía contabilizarlo, o bien porque yo consideraba que la empresa podía tener problemas de continuidad a la hora de recuperar el beneficio, ¿vale? Hay un precepto contable muy importante que dice, esto es importante que lo apunte, en la resolución del ICAT de presentación de instrumentos de contabilización del impuesto sobre sociedades dice que si hay 2 ejercicios consecutivos con pérdidas en el resultado de explotación, no deberían contabilizarse 2 créditos impositivos por el año pasado y el anterior, sino que se tienen que dar de baja prácticamente. ¿Por qué? Porque se entiende que no es probable que vaya a tener beneficios futuros. Esto es mucho suponer, pero lo dice explícitamente la norma contable, ¿vale? Vamos a la reserva de nivelación, ¿vale? Porque ustedes dirán, bueno, vamos a ver. Entonces, reserva de nivelación, perdón. La reserva de nivelación te dice aquí que, bueno, la sociedad va a reserva de nivelación, por otro lado, proveniente del ejercicio 2016, tiene que revertir una reserva de nivelación por 110.000 euros. Bien, y ustedes dirán, ¿esto qué significa? Bueno, pues vamos a verlo en el enunciado, ¿no? Fíjense ustedes, aquí te dice que la reserva de nivelación son 78.000 euros porque la base imponible previa son 780.052. Vamos a ver de dónde viene esto. Viendo ustedes aquí, pues la base imponible que sostiene son 780.000 con 51,72. Vale. Le hacemos el 10%, que es este de aquí, y se queda en un ajuste negativo. Pero es que en el año 2016, saben ustedes que este rule empezó en el año 2015, el tema de la nueva ley del impuesto sobre sociedades. Entonces, yo tenía, entonces a 5 años, si no se ha compensado toda la base imponible, si no se ha compensado toda la reserva de nivelación, hay que devolverse a la Hacienda. Entonces, pues claro, es un palo. Fíjense ustedes que yo me iba a deducir tan alegremente 78.000, pero es que a Hacienda yo le tengo que devolver en base de 110.000 euros, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues, ¿cómo vamos? Uy, me voy ajustando el tiempo. 27.500, 27.500, ¿vale? Perdón, se hace así y luego se hace la reversión de la reversión de esto. Bueno, por aquí tenemos alguna cosilla más. No es importante, bueno, yo creo que esto más o menos lo conoce usted a nivel contable. Simplemente decir que había en el punto V', este sí lo voy a comentar,
en el punto V', había deducciones, pendiente deducciones por creación de empleo por 4.700 euros. Entonces eso generaría en años anteriores un activo por diferencias temporarias, ¿vale? Pero no es por el 25%. Ya en deducción, ya tú has aplicado el 25%. Entonces, en este caso sí que son las 4.700 íntegros. Y ojo, yo hago este asiento siempre que entienda que en el ejercicio anterior se ha contabilizado, o los ejercicios anteriores, ¿vale? Como les voy a pasar la hoja, aquí verán ustedes cómo se calcula todo el resultado contable. ¿Cómo tenemos en cuenta a la hora de determinar el resultado contable todas estas líneas que son pues aproximadamente 17 asientos? Yo lo he hecho con todo el cariño didáctico para que ustedes tengan visualización del tema. Y luego cómo se hace el reparto de los resultados. Y ya un poco más específico, el estado de ingresos y gastos reconocidos, pero esto es para empresas que hagan el PGC, apliquen el PGC normal, ¿vale? Así que nada. Pues por mi parte, muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos unos minutillos ahí por si quieren hacer algún tipo de pregunta o consulta. Ismael. Muchas gracias, Manuel, por tu excelente exposición. Estoy aquí con la mascarilla porque tengo gente ahora aquí en el despacho en Actit. Por eso mismo no puedo. Pero bueno, simplemente darte las gracias. Ahora es el momento de las preguntas y respuestas de los asistentes. Básicamente lo que me están preguntando, lo primero de todo, es si el contenido lo podremos colgar. En este caso, Manuel, con tu autorización, nosotros lo colgamos siempre en la web de la ACCIT, lo publicamos como una noticia, ¿de acuerdo? Como si fuera una noticia en la parte, en el inicio de la web, como noticia lo colgamos. Y de parte de los asistentes de la Unión Empresarial de la Noia, también se lo facilitaremos, ¿de acuerdo? Para que ellos también lo puedan difundir a la gente que ha asistido al evento, ¿de acuerdo? O sea que por esa parte, no os preocupéis que la información con la autorización de Manuel con todo lo que ha trabajado, lo tendréis disponible, eso para empezar. También recuerdo que tenéis disponible, que lo he puesto en el chat, que ahora lo volveré a poner de nuevo, el enlace al manual de cierre contable y fiscal para pymes. Mira, justo ahora lo voy a volver a adjuntar para que lo tengáis, que sepáis que es gratuito y que tenéis acceso todos. Así que bueno, vamos directamente a las preguntas. Lo primero creo que era una aclaración, Manuel, que nos hacían, que es de Albert, que nos preguntaba, bueno, nos hacía la aclaración, creo que no es una pregunta. La contabilización en la 630/6301 se hace solo cuando hay ajustes permanentes negativos, entendido, como en los gastos de 1.000 euros de la ampliación de capital. Creo que es una aclaración, no sé si eso es una pregunta, Albert. Ay, perdón, Manuel. Yo creo que era más bien como una pregunta. Si no, Una pregunta. yo creo que si no el propio Albert que nos lo... Que nos lo amplíe, que nos lo amplíe. Sí, pero no, la 6.3... Quizás estamos también, ¿verdad? Que estamos al inicio de la sesión, ¿eh? Estábamos al Sí, inicio de la sesión. exacto, Manuel, es al principio de la Y sesión. luego ya hemos visto muchas cosas de 6.30, 6.31, ¿eh? Exacto. De 6.301. Entonces, a lo mejor después ha quedado aclarado, ¿eh? No sé, si no, Albert, por favor, repregunte, ¿eh? Sin problema. Exacto, sí, esto sin problema, de que nos diga Albert si tiene necesidad de alguna aclaración más. Luego también nos preguntan, ¿cómo se saldan las cuentas que hacen referencia a los ajustes del IS? Por ejemplo, la cuenta 4740. Muy bien. Bueno, se ajustan solas, porque, vamos a ver, se ajustan solas si llevamos un control del tema. En las cuentas de diferencias temporarias, precisamente tienen, tienen esa característica que recogen efectos temporarios en el tiempo, ¿vale? Es decir, fiscalmente es deducible en un año, pero contablemente no, o al revés. Entonces, eso en un plazo de 5 o 10 años se ajusta, con lo cual al final se vacía de contenido. Ahora, ustedes, a efectos prácticos, si ustedes tienen en una contabilidad un saldo de una cuenta 479 o una cuenta 4740 que no se mueve desde hace 5, 6, 7 años, porque vaya a ser que explote ahí algo, ya es que hay algo que se hace mal. Porque, lógicamente, son cuentas que se mueven o se deben mover. ¿Vale? ¿Se entiende?
Perfecto, Manuel. Sí, mira, la persona de antes, Albert, nos ha hecho Sí, a ver. la aclaración. Nos dice Ah, respecto de la pregunta anterior, no me queda claro lo de la contabilización en la 630/630, bueno, sí, 6301. sí, bueno, lo que ocurre es que en la 6301, aquí pasa una cosa. El ICAC, esto viene de la. Ya, claro, voy a empezar a contar historias del abuelo, pero bueno. El año 2010, el ICAC estaba con una cierta intranquilidad a la hora de contabilizar el efecto impositivo de los gastos de ampliación de capital, si se refiere a eso al verde. Y entonces aprovechó la reforma de las cuentas consolidadas en el Real Decreto 1159 y metió ese asiento de 6301 contra reserva, ¿vale? ¿Es muy correcto? ¿No es muy correcto? Uf, es que no parece muy correcto, pero es la regulación que tenemos. Entonces, si se hizo, bueno, pues habrá que seguirlo, ¿vale? Entonces, simplemente, si hay algo metido contra reserva, hay que meter ese efecto diferido ahí, ¿vale? Viene regulado en el plan general contable. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Yo creo, sinceramente, que ha quedado todo clarísimo. Yo, ¿sabes? Y mal, siempre digo lo mismo, digo, o ha quedado todo muy claro o no se han enterado de nada. Siempre digo lo mismo, Yo siempre creo que digo es lo lo mismo. primero. Yo creo que les ha quedado claro. Bueno, si no que la gente lo diga por el chat. Sí. Pero de momento no tenemos más preguntas. No Bueno, sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, alguna aclaración. Yo vuelvo a mira, nos están dando las gracias y todo bien explicado, Manuel. Así que por la parte de tu duda, de momento queda nada, resuelta porque Monse aquí nos está diciendo todo muy claro, muy bien explicado. nada, Gracias, gracias, gracias. Que nada. por Oye, este lado, Manuel. yo encantado, ¿eh? Y ya con muchas ganas de volver otra vez a Cataluña, ¿eh? Porque es Aquí que, te recibiremos con los brazos abiertos, ya lo sabes. hombre, yo me acuerdo la última vez que estuve, pues estuve hace, bueno, de trabajo muchísimas veces, pero ahí no me da tiempo a ver nada. Pero la última vez que estuve de vacaciones, que estuve en la Cataluña, por la parte de Girona y Figueras y todo esto, ¡guau! Yo me lo pasé en grande. Y en Cadaqués, que ya hay que tener ganas de ir a Cadaqués, ¿eh? Que tiene unas curvas interesantes, ¿eh? Pero, pero que es muy bonito, ¿eh? Bien bonito, ¿eh? O sea que... Es precioso Cadaqués, es un pueblo precioso, sí, sí. Sí, sí. Pues Manuel, bueno, vemos que no hay ninguna pregunta. Recordamos que la información, todo lo que nos ha enseñado Manuel, lo tendrán disponible en la web de la ACCID. También se lo vamos a hacer llegar a la Unión Empresarial de la Noia. Muchas gracias, Bet, muchas gracias, Bet, por toda la gestión, a toda la Unión Empresarial de la Noia, a todos los asistentes que se han conectado desde la Unión Empresarial y lógicamente a nuestros asociados de ACCID que siempre nos acompañan a todos los eventos que hacemos y que seguiremos haciendo. También aprovecho para informarles que ya tenemos colgada la información de la jornada, de la nueva jornada de ACCID. La tienen en la página web, o sea, nada más entrar en www.accid.org. Lo primero que van a ver es directamente información de la jornada, que les recomendamos muchísimo de que empiecen a ojear y a inscribirse porque ya está abierto bueno, para poder hacer la inscripción, para formalizar la inscripción. Así que invitadísimos, ya pueden empezar a acceder. Manuel, reitero las gracias por tu amabilidad y tu predisposición y nos vemos en la próxima. Pues Muchas, nada, muchas gracias a todos y fuerte abrazada. gracias a ti, Manuel. Un abrazo a Gracias, todos. hasta luego. Adiós, Saludos. hasta luego.